Buenas noches, señoras y señores, bienvenidos al desarrollo de la presente Buenas clase. Un noches, gusto. licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licen. ¿Cómo está, compañerita? Bienvenida. Buenas noches, licen. ¿Cómo están? Buenas noches, señores y señores, bienvenidos al desarrollo de la presente actividad. Un gusto tenerles a cada uno de ustedes en el desarrollo de estas actividades. Bienvenidos, señoras y señores. Iniciamos el desarrollo de las actividades. Y como es de costumbre, iniciamos con la presentación de las actividades. En relación a la tarea, tenemos el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Naturales, en la unidad número 9, biomoléculas orgánicas, y en este tema 1 vamos a ver las biomoléculas orgánicas en esta primera etapa. Entonces, tenemos tipo de tarea, tenemos el objetivo de tarea, y a continuación tenemos las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 9, tema número 1, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? La siguiente actividad dice lo siguiente: desarrolle las siguientes preguntas. Elabore un cuadro resumen de las vitaminas que incluya funciones, fuentes y los problemas causados por sus deficiencias. La siguiente dice, realice un cuadro comparativo de los diferentes tipos de lípidos. Y la última dice, realice un cuadro comparativo de los distintos tipos de glúcidos, incluya características, funciones, fuentes y también ejemplos. Es lo que ustedes tienen que hacer para el desarrollo de la presente semana. Licen, buenas noches, una pregunta. Dígame. Dígame. ¿Me escucha? Aló. Sí, dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Aló. Aló, ¿me escucha, Licen? Sí, ahí sí, dígame. Ya. Mira, mi pregunta es la siguiente. Yo le estoy preguntando si es que para hacer el cuadro comparativo de los lípidos, ¿tengo que poner los tipos de lípidos, las características y las diferencias? Exacto, así tienen que ser. Ese es un cuadro comparativo. Pero Ustedes es que está pueden... muy largo, Licen. Hágale solo la mitad y le califico a la mitad. Ya, Ya, Licen, porque ya, está bastantito. Ya, Licen, gracias. ya son las últimas tareas, ya son las últimas tareas. Hagan un esfuercito. No es mucho. Tienen, prácticamente son en un cuadro comparativo, solo va resumen, lo más importante en cuanto a la comparación. Por eso un cuadro comparativo, van comparando entre diferentes cosas. Entonces, ese es un cuadro comparativo. No es mucho, no es que tienen que poner al pie de la letra todito, sino ustedes tienen que, de acuerdo a las características, ustedes tienen que ir poniendo cápsulas, lo más importante. ¿Qué es un cuadro comparativo? Nos ayuda, en primer lugar, a comparar entre dos objetos o comparar entre dos características. ¿Qué es lo que les hace adicionalmente a ustedes eso? Les permite tener, madurar o adiestrarse, como ustedes lo quieran llamar, en procesos de resumen de materias, en procesos de resumen de sacar lo más importante en relación a la conceptualización de un determinado tema. Es fundamental que ustedes desarrollen este tipo de actividades, es decir, es que no es muy grande. De hecho, bueno, sí, puede que le dé la razón,
porque son prácticamente, a ver, el primero es un cuadro resumen. Ese puede ser un poquito largo. El siguiente es un cuadro comparativo igual en relación a los diferentes tipos de lípidos. Y la siguiente es un cuadro comparativo de los distintos glúcidos, de los tipos de glúcidos. Entonces, no es muy grande. Ustedes sí lo pueden hacer. Ustedes sí lo Verá, pueden Luis, desarrollar. disculpe que me interrumpa. Sí, verá, en el primero de las vitaminas me pareció como más fácil y más rápido. En el tema de los lípidos es porque ahí tenemos que tener, o sea, leerlo todo y no encuentro o sea, como que no le encuentro mucha diferencia, o sea, Ya vamos, características. ya vamos a explicar en esta clase y usted sí va a encontrar. De pronto no hay Ya. muchos, de pronto hay muchos, ya vamos a ver en el desarrollo de la presente clase. Y también en relación de los glúcidos, igual, los glúcidos o menos, este tipo de glúcidos se encuentra en la mayoría de las frutas, en la mayoría de los cítricos se encuentra presente este tipo de contenidos, este tipo de células vegetales, que obviamente muchas de las veces nosotros tenemos desconocimiento. Muchas veces nos comemos un durazno. Dicho de otra manera, este tipo de glúcidos prácticamente es una estructura coagulante. Cuando ustedes, por ejemplo, a las frutillas les cogen, les lavan y les cocinan, ustedes después de un determinado tiempo que ustedes han cocinado las frutillas, ¿cuál es la consistencia que tiene el líquido que está ahí, el agüita que nosotros le decimos normalmente líquido? Una vez que se enfría, ¿han visto qué consistencia tiene? ¿Quién me puede decir? De las amas de casa que alguna vez han cocinado una fruta, especialmente las frutillas. Nadie, nunca ha visto, nunca sabe ni qué es una frutilla, según veo. Sale como una gelatina más o menos, bien espesita. Exacto, perfecto. Vean, aplauso a los hombres, les damos en la nuca a las mujeres. Nunca han hecho nada de eso. Eso es el glúcido. Y esos son los glúcidos que nosotros tenemos en la mayoría de algunas, o no en la mayoría, sino en determinadas frutas en las cuales cocinamos. Y es importante porque también es una parte de vitamina que nuestro cuerpo necesita para el desarrollo cotidiano y que debemos consumir, obviamente de forma equilibrada, pero debemos consumir. Ya ven, aplauso para los hombres. Las mujeres ya no, con la liberación femenina ya no entran a la cocina, ya ellos están en otro aspecto, no están en otro mundo. Vamos a continuación en relación a la explicación del trabajo. Recuerden que esta actividad tienen que desarrollarla de forma escrita, tienen que desarrollar este tipo de actividades de forma escrita, ordenada, clara, utilizando líneas, imágenes, símbolos y otras características. La rotulación de la hoja, ya saben, lo que de acuerdo a la estructura que ustedes tienen ahí, eso es fundamental que tienen que aplicar. Deben leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en unidad número 9 con el tema biomoléculas orgánicas de la semana 1 del 9 de octubre del 2023. Esta tarea permite entregas desde el 9 de octubre, la fecha límite de entregas del 31 de octubre y la fecha de publicación de las calificaciones será hasta el 5 de noviembre del 2023. Entonces ya saben cuáles son las actividades en función de esta tarea, cómo es lo que tienen que desarrollar. Vamos inmediatamente, vamos a proceder a la explicación en relación del material de apoyo que ustedes tienen. Y vamos a ver en estas características, vamos a iniciar sobre las biomoléculas orgánicas. Lo que habíamos dicho, los glúcidos son parte de las biomoléculas orgánicas. Junto con el agua y las sales minerales, las biomoléculas orgánicas son los componentes fundamentales de la materia viva. Son imprescindibles para el desarrollo de las funciones vitales y su principal constituye es el carbón. Su principal constituyente, su principal estructura es el carbón. Dentro de ellos vamos a hablar en primera instancia justamente de los glúcidos, conocidos también como hidratos de carbono o simplemente azúcares. Los glúcidos son azúcares y por ende, en el momento que cocinan a la frutilla que les puse en comparación anterior, obviamente esa azúcar al estar en ebullición genera ese tipo de gelatina automática, es una gelatina natural que se va formando, que es el resultado de la estructuración o de la fusión que existe entre el agua y este tipo de glúcidos. Estos glúcidos, al tener carbono, son de fácil correlación con el agua. En este caso, son biomoléculas orgánicas formadas por carbono, oxígeno e hidrógeno.
Estas biomoléculas son las más abundantes en la naturaleza y constituyen la principal reserva energética en la mayoría de los seres vivos. También cumplen funciones estructurales. Solemos distinguir tres grandes tipos de glúcidos. Para los que dicen que no han encontrado temas en qué es lo que tienen que hacer, aquí nosotros tenemos tres tipos de glúcidos, los cuales son los monosacáridos, luego tenemos los oligosacáridos y por último tenemos los polisacáridos. Tenemos tres tipos de glúcidos. En relación a los monosacáridos, son los glúcidos más sencillos formados por una cadena de entre 3 y 7 átomos de carbono. Según este número, los clasificamos en triosas, tetrosas, pentosas, hexosas o heptosas respectivamente. Aquí tenemos una subclasificación en función a los monosacáridos. Cuando hablamos de monosacáridos, significa que solo tiene un elemento en su estructura. Entonces, dentro de estos, prácticamente están constituidos en cadena de 3 y 7 átomos, obviamente constituidos en una sola. Se subclasifican en triosas, tetrosas, pentosas, hexosas o heptosas. Esa es la subclasificación de los monosacáridos. Los monosacáridos, por lo general, son solubles en el agua. Por eso se hacen esa gelatinita que les había dicho anterior. Blancos y de sabor dulce y son las sustancias utilizadas por las células para obtener energía. Pero como las mujeres no entran a la cocina, no saben nada de eso. Cuando los monosacáridos reaccionan con el oxígeno, ocurre una reacción química donde se produce la ruptura de unos enlaces y la formación de enlaces nuevos. Si los enlaces que se rompen tienen más energía que los que se forman, se libera gran cantidad de energía. Su fórmula química de los monosacáridos es SH base 2O. Todo este conjunto base N, donde N es el número de carbonos, es un número infinito de carbonos. Por ejemplo, una hexosa tiene 6 átomos de carbono, su fórmula sería CH base 2 o todo este conjunto base 6, o lo que es lo mismo, C base 6, H base 12, o base 6, ya que contienen 6 átomos de carbono, que es el primero, C6, 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno, H12, entonces este H12 corresponde a los 12 átomos de oxígeno, y por último tenemos 6 átomos, perdón, de hidrógeno, y al último tenemos 6 átomos de oxígeno. Esa es la explicación de esta fórmula que nosotros tenemos aquí en relación a los señores monosacáridos, que son fundamentales y de hecho son deliciosos. Por ejemplo, cuando ustedes hacen una mermelada, cuando utilizan algún tipo de fruta, hacen un proceso de mermelada, existe la liberación de los monosacáridos, en este caso de la glucosa, de los glúcidos como tal. Entonces hay una liberación y es fundamental en cuanto a la formación y al espesamiento de todas las mermeladas que nosotros encontramos en el mercado. Bueno, muchas de ellas utilizan elementos químicos también, pero si nosotros esa misma mermelada lo realizamos en casa, obviamente estamos liberando todo este tipo de glúcidos, especialmente en esta primera etapa, lo que hablamos de los monosacáridos. Los monosacáridos más representativos es la glucosa, la cual está formada por 6 átomos de carbono y es utilizada como fuente de energía básica por muchos seres vivos. Ojo con esta glucosa, hay que tener mucho cuidado porque cuando se nos eleva la glucosa, cuando consumimos muchos azúcares, también es malo, así sea de origen natural. Este monosacárido es el más abundante en la naturaleza, se encuentra en las frutas y especialmente en la miel. Cada gramo de glucosa proporciona unas 4 kilocalorías. Otros monosacáridos muy abundantes en la naturaleza son la fructosa, también presente en la fruta, en la miel, la galactosa en la leche, y la fibrosa constituye de los ácidos nucleicos. Ahí tienen toda la explicación en relación a esta primera etapa de los monosacáridos. Entonces ya sabemos cómo se presentan en relación. Prácticamente otro de las estructuras que permite también la coagulación, ese tipo de gelatina que se forman de las frutas al formar o al tratar de hacer una mermelada, es justamente esta fructosa. Pero esta fructosa está cargada ¿de qué? Está cargada justamente de este componente que es abundante en la naturaleza, como es la glucosa. Con esta glucosa nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando nos pasamos de lo normal,
nosotros podemos generar una enfermedad muy bastante delicada en relación a nuestra salud. Y ahí sí nos prohíben comer azúcares, nos prohíben comer almidones y otras cosas más. Pasamos al siguiente elemento que son los oligosacáridos. Son glúcidos compuestos por la unión de entre 2 y 10 monosacáridos, los cuales se unen mediante enlaces o glucosídicos. Al igual que los monosacáridos, son dulces y solubles en el agua. Eso quiere decir que se mezclan en el agua. Los oligosacáridos formados por 2 monosacáridos reciben el nombre de disacáridos y los formados por 3 son trisacáridos, así como los monosacáridos cumplen la función de aporte energético a los seres vivos. La mayoría de los oligosacáridos representativos en los organismos vivos son disacáridos, entre los que se destacan los siguientes. Dentro de esta característica podemos subdividirlos en la lactosa, la sacarosa y la maltosa, y vamos a ver dónde se encuentran cada uno de ellos. En relación a la lactosa, ya saben, cuando hablamos de lactosa, estamos hablando de leche, formada por la unión de una molécula de lactosa y una de glucosa, se encuentran exclusivamente en la leche. En cuanto a la sacarosa, constituida por la unión de moléculas de glucosa y una de fructosa, es muy abundante en el reino vegetal y se extrae de la remolacha, de la caña de azúcar para obtener el azúcar de mesa. Entonces ahí nosotros podemos encontrar en la sacarosa. Mientras que la maltosa resulta de la unión de 2 glucosas y es el azúcar de la malta. Es mucho más saludable esta maltosa, sobre todo es mucho más saludable la maltosa. La sacarosa en la actualidad es uno de los elementos que nosotros en determinados momentos de nuestra edad nosotros deberíamos dejar de consumir, que no es tan bueno. Y pasamos a la última etapa, que son los polisacáridos. En relación a los polisacáridos, es una sustancia formada por varias moléculas menores. La conocemos como polímeros, mientras que las pequeñas moléculas que lo forman reciben el nombre de monómero. Esto ocurre en los polisacáridos, compuestos por un gran número de monosacáridos a manera de largas cadenas lineales o ramificadas. Al contrario de los anteriores glúcidos, los polisacáridos no tienen sabor dulce ni son solubles en el agua, pero cumplen principalmente un papel estructural de los seres vivos, aunque también actúan a menudo como reservas energéticas. Los polisacáridos son con función de reserva más representativos son el almidón y el glucógeno. El almidón es la sustancia de reserva energética propia de las plantas y se encuentra de forma abundante en las semillas y especialmente en los tubérculos. Por otro lado, el glucógeno cumple la misma función que el almidón, pero en los animales se encuentra de manera muy abundante, especialmente en el hígado y en los músculos. En la piernita del pollo, cuando nos comemos el músculo, ahí se encuentra este tipo de componente. En cuanto a los polisacáridos con función estructural, los más representativos son la célula y la quitina. Una celulosa forma la pared celular de la célula vegetal y la quitina es la principal componente del exoesqueleto de los insectos, de los crustáceos y de la pared que recubren las células de los hongos. Ahí se pueden determinar. Pasamos a los lípidos. ¿Qué son los lípidos? Son biomoléculas orgánicas formadas por carbono, oxígeno e hidrógeno, y en ocasiones por fósforo, nitrógeno y azufre. En general no son solubles en el agua, sino en disolventes orgánicos como el alcohol o la acetona. Los lípidos constituyen una reserva de energía, tienen función estructural o bien desarrollan funciones específicas. Entre los lípidos con funciones específicas se encuentran las hormonas lipídicas como los estrógenos, que actúan como mensajeros intracelulares, y algunas vitaminas como la A, que son indispensables para el desarrollo de las reacciones metabólicas en el cuerpo. La gran variedad estructural y función de los lípidos hace fácil su clasificación. La división más común consiste en los siguientes. Tenemos los lípidos saponificables, tenemos los ácidos grasos, tenemos el acilgliceroles, tenemos las ceras, tenemos los fosfolípidos y tenemos los glucolípidos dentro de esta subclasificación. Y vamos a ver cuáles son cada uno de ellos dentro de estos lípidos. Tenemos los lípidos saponificables.
La saponificación es un proceso químico en el que un lípido puede dar un jabón. Este tipo de lípidos que producen esta reacción pueden ser lípidos saponificables simples, eso quiere decir ácidos grasos, por ejemplo, los ácidos glicéridos y las ceras, y los lípidos saponificables compuestos como los fosfolípidos y los glucolípidos. En cuanto a los ácidos grasos, son la estructura básica de los lípidos formados por cadenas largas de átomos de carbono. Los ácidos grasos pueden ser saturados si todos los enlaces entre los carbonos son sencillos o bien insaturados si tienen algún doble enlace entre los carbonos. Así la temperatura ambiente entre 25 grados centígrados, los ácidos grasos insaturados son líquidos, mientras que los saturados son sólidos. Los ácidos grasos son moléculas anfipáticas, que significa que tienen una zona hidrófila con afinidad por el agua y otra zona hidrófoba que repele el agua, propiedad que permite que se formen micelas y bicapas lipídicas como la membrana plasmática. Dentro de esto nosotros también podemos ver dentro de estos ácidos grasos, por ejemplo, como ejemplos, nosotros podemos ver las dos productos que nosotros tenemos en el mercado, como el aceite. El aceite se encuentra en estado líquido, pese que es un ácido graso. La manteca vuelta se encuentra en estado sólido. Son prácticamente dos ejemplos que se podían acoplar a este tipo de ácidos grasos. Pasamos al ácido glicerol, también llamado ácidos glicéridos. Son derivados de los ácidos grasos y son los lípidos más abundantes. Los más habituales son la triacilgliceroles o triglicéridos, compuestos por 3 ácidos grasos y una molécula de glicerina. Los triglicéridos, formados por ácidos grasos saturados, son sólidos a temperatura ambiente y los conocemos como grasas, mientras que los compuestos por ácidos grasos insaturados son líquidos y los conocemos como aceites. Son insolubles en agua y su función es de reserva energética. Liberan mayor cantidad de energía en los glúcidos. En relación a las ceras, son lípidos derivados de los ácidos grasos, son insolubles en agua, además que actúan como fuente de reserva energética. También cumplen funciones como impermeabilizar y proteger órganos, tanto animales, tales como piel, pelos y plumas, como vegetales, hojas y frutas. Si nosotros hemos visto en relación a las plumas, por ejemplo, de los patos, las plumas de los patos tienen un recubrimiento de cera, que esto permite generar un tipo de impermeabilización. No les toca con facilidad el agua. Esto permite repeler el agua. En los pelos, especialmente de los osos polares, funciona de igual manera como un impermeabilizante, este tipo de cera, lo que impide que el agua o la humedad ingrese directamente al cuerpo de los ositos del animal. En cuanto a los vegetales, hay determinadas hojas y frutos, igual, por ejemplo, el durazno. El durazno han visto que tiene en su cáscara, en su estructura, tiene una serie como de pelitos, una serie como de unas esporas que nosotros tenemos que lavarle, tenemos que limpiarle bien para poder consumir. Eso son las ceras vegetales que permiten repeler el agua, que permiten repeler de determinadas sustancias que pueden causar daño. En cuanto a los fosfolípidos, contienen un grupo de fosfato y están formados por una molécula de glicerina, 2 ácidos grasos y una molécula de ácido fosfórico. Tienen función estructural, forman principalmente parte de la membrana plasmática de las células, aunque también cumplen con otros papeles importantes como la activación de enzimas y la síntesis de sustancias de señalización celular. Pasamos a la siguiente etapa, que son los glucolípidos. Los glucolípidos son lípidos que contienen uno o varios monosacáridos, normalmente glucosas y lactosas. Son muy abundantes en la cara externa de las membranas plasmáticas que conforman el glicocálix, zona de reconocimiento celular y recepción de antígenos. Los antígenos son prácticamente microorganismos o son anticuerpos que permiten obviamente, generar determinadas protecciones. Permítame un segundito.
Pasamos, entonces, hablamos de los lípidos insaponificables. Estos lípidos no producen la reacción de saponificación. Dentro de este grupo hay 3 tipos de lípidos representativos que son. Tenemos los terpenos. Son un tipo de lípido que pueden presentar muchas modificaciones. Suelen tener estructuras multicíclicas que definen mucho entre sí. Son los principales constituyentes de los aceites esenciales de las plantas y flores. También dan coloración a algunos órganos vegetales y participan de la síntesis en cuanto a la vitamina A, E y K. Tenemos los esteroides. Son lípidos con gran diversidad de funciones importantes en los seres vivos. El más representativo es el colesterol, que forma parte de las membranas plasmáticas y a partir de la cual se sintetizan las hormonas esteroides. Estas hormonas son los corticoides, las hormonas sexuales masculinas, como son los andrógenos y testosterona, las hormonas sexuales femeninas, como los estrógenos y la progesterona, y la vitamina D, que cumplen funciones de mineralización de huesos y ayuda al desarrollo del sistema óseo. Pasamos al siguiente, que es la prostaglandinas, también conocidas como eicosanoides. Son lípidos que participan como hormonas en la reacción inflamatoria mediante la vasodilatación, la regulación de la temperatura corporal o favorecimiento del desprendimiento del endometrio durante la menstruación. Esos son en cuanto a esta determinación. Vamos a ver un poco de vitaminas. Tenemos las vitaminas. Existe una serie de compuestos imprescindibles para todos los seres vivos conocidos como vitaminas. Son un grupo muy heterogéneo y algunos son de naturaleza lípida, pero otras no. Las vitaminas de composición lipídica derivan del isopreno, un compuesto intermedio de la vía de síntesis del colesterol. Son compuestos liposolubles. A continuación vamos a ver algunos ejemplos de estas actividades, de estas vitaminas. En cuanto a la vitamina A1, participa de la formación de los pigmentos visuales y mantiene la estructura de los tejidos epiteliales. Su carencia causa sexotalmia, esto se determina como sequedad de la conjuntiva, alteraciones de la piel y ceguera nocturna. Se encuentra este tipo de vitaminas en la yema del huevo, en las verduras, en el hígado de bacalao y en las zanahorias. En cuanto a la vitamina D3, aumenta la absorción del calcio y fósforo en el intestino y favorece la formación de las estructuras óseas. Su carencia produce raquitismo de los niños y osteomalacia en los adultos. Los síntomas de esta enfermedad son el reblandecimiento y la deformación de los huesos. Se encuentra en los aceites de hígado, de pescado y en la leche entera de vaca este tipo de vitamina D3. La vitamina E protege las membranas celulares de la oxidación de los lípidos. Su carencia produce infertilidad en algunos animales. Se encuentran este tipo de vitaminas en los aceites vegetales, en la leche, en los huevos y en las verduras. Lamentablemente por el tiempo, llegamos ya a la parte final, se queda pendiente y este tema nosotros hemos ver un poquito de vitaminas en la siguiente clase, que son la vitamina K1, la B1, la B2, la B5, la B12 y la vitamina C se quedan pendientes que trataremos en nuestra próxima clase, que son fundamentales para el desarrollo de nuestras actividades y el fortalecimiento de nuestro cuerpo cuando la ingesta es adecuada. Señoras y señores, llegamos de esta manera a la parte final. Tienen toda la información pertinente. Nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Que tengan un feliz resto de semana, una feliz noche. Gracias. Gracias, Licen.